por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Algunas causas de mortalidad materna tienen que ver con complicaciones que se producen durante el embarazo, parto o puerperio, y también se encuentra el embarazo de las mujeres a temprana edad. Si bien existen mecanismos para la prevención de los embarazos en adolescentes y es necesario reforzar las acciones con el objetivo de que el número de ellos se disminuya. Por lo anterior, se coincide plenamente con el dictamen que se pone a consideración. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora García Gómez. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Adolfo Romero Lainez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen. En uso de la tribuna, el senador Romero Lainez. Buenas tardes, gracias, presidente. Con el permiso de la mesa, compañeros, compañeras, creo que es un tema que nos preocupa y nos ocupa a toda la sociedad mexicana. El presente dictamen establece claramente los motivos por los cuales se debe votar a favor de la presente iniciativa. Basándonos en cifras y datos oficiales, resulta evidente a todas luces que es necesario un cambio en la aplicación de la prevención del embarazo a temprana edad. Este dictamen debe ser valorado por todos nosotros y que no nos debe de interesar ni colores ni asuntos muy particulares de grupo o otros asuntos. Es importante que todos nos sumemos en base a este dictamen. Considero que la prevención del tema nos ocupa y solamente debe estar encargada no nada más la Secretaría de Salud, sino en una colaboración coordinada, dependencias educativas, las cuales mediante pláticas, conferencias, talleres incluso, mediante una asignatura que anteriormente se denominaba en las escuelas orientación vocacional, para prevenir esa forma de actuar de los jóvenes sin una aparente responsabilidad. Nos encontramos con la obligación moral de construir la disminución de las estadísticas a nivel nacional, las cuales es en detrimento de la salud pública y de calidad de vida de todos los individuos como parte de esta sociedad. Conforme a las cifras oficiales del Consejo Nacional de Población, la intensidad de la fecundidad en adolescentes no solo se presenta necesariamente en las entidades con mayor rezago, sino tampoco en la transición de la explosión o transmisión demográfica, o con mayores dificultades socioeconómicas. Más bien podría estar asociada a la incapacidad de la población adolescente de controlar los riesgos del ejercicio y su vida sexual, ya sea por falta de acceso a los medios anticonceptivos, parientes o por exposición a modelos culturales que incrementan su exposición al peligro y dificultan una valoración adecuada del mismo. Y que si tomamos en cuenta la necesidad de las madres de familia que tienen que trabajar hoy en día con este mundo globalizado, y que considerando que también las cuestiones de la vida económica de las familias se ve cada día más golpeada y más demeritada por esa gran globalización que estamos inmersos todos los países, incluido el nuestro, bien vale la pena que todos sumemos ese gran esfuerzo, que sea una acción conjunta entre padres de familia, escuelas y dependencias gubernamentales, como lo es la Secretaría de Salud. El que en jóvenes adolescentes estén saliendo embarazadas, cuando hoy su principal acción y su principal compromiso debería de ser el prepararse en las aulas de nuestras escuelas para que tengan un futuro diferente al que nosotros hemos pasado.
Me parece que es importante que todos nos sumemos y es por ello que me permití subir aquí a tribuna para hacer patente y respaldar este dictamen. Mi voto va a ser sin duda a favor. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Romero Lainez. Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Esta presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Bachillerato Sabes, plantel San José de Llanos, Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García. Es motivo de satisfacción y agrado para el Senado de la República el contar con su visita. Sean ustedes bienvenidos. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? ¿A favor? ¿Algún otro senador o senadora por emitir su voto? Si no hay nadie más que falte por emitir el voto, doy cuenta de la votación. A favor, 75 votos, 0 votos en contra. ¿El senador Cavazos a favor? 76, queda la votación, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud en materia de planificación familiar y prevención de embarazo en adolescentes. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Pasamos ahora a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
389 y se adiciona el artículo 470 bis a la Ley General de Salud en materia de alteración dolosa de certificados de nacimiento y de defunción. A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, a favor también de levantar su mano. Sí se dispensa la lectura, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Recuerdo a la Asamblea que este dictamen fue presentado en un solo acto por el senador López Brito con el anterior y que de la misma manera fue mencionado en pro por la senadora Cristina Díaz y diversos senadores. Esta discusión, al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Consulto de nuevo a la Asamblea. ¿Falta alguna senadora o senador? Senadora Pineda Gochi, ¿a favor? Ok, ya registré. ¿Alguien más? Senador Gerardo. Senador Sánchez, a favor.
Presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 79 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, senadora secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 389 y se adiciona el artículo 470 bis a la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la discusión de 14 dictámenes en sentido negativo que se proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Esos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta. Solicito a la Secretaría de Lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos. Doy lectura, presidente. Están a discusión los siguientes dictámenes. 1. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto para adicionar un párrafo a la fracción 17ª del artículo 387 del Código Penal Federal. 1. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos ordenamientos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de la Familia. 10. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos en relación con los siguientes proyectos de decreto. El que reformaría la fracción segunda del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social. Otro, para adicionar una fracción sexta al artículo 5 de la Ley General del Desarrollo Social. Y otro para reformar la Ley de Planeación y la Ley General de Desarrollo Social. Uno más para reformar la fracción 10ª del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Social. Y otro relativo a 2 proyectos de decreto para reformar la Ley General de Desarrollo Social. Otro para reformar el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social y otro para reformar el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social. Uno más para reformar el inciso K del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social y otro para adicionar el artículo 17 de la Ley General del Desarrollo Social y otro para reformar el artículo 3º de la Ley General de Desarrollo Social. Asimismo, tenemos 2 dictámenes de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos en relación con los proyectos de decreto en el que adicionaría una fracción quinta al artículo 64 y reformaría el artículo 66 bis, ambos de la Ley General de Salud, y otro por el que reformaría los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud. Son todos los dictámenes, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Está a discusión no existen oradores registrados. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los 14 dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto iniciados en esta Cámara. Consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueban los 14 acuerdos que desechan los proyectos de decreto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se desechan los acuerdos, presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes. Pasamos ahora al desahogo de dictámenes con puntos de acuerdo emitidos por diversas comisiones y sobre los cuales no hay reservas para su discusión. Dé cuenta la Secretaría. Doy cuenta con los dictámenes sobre los que no hay reservas. 1. De la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Cultura un informe sobre el estado que guarda la dependencia a su cargo.
y 6 de la Comisión de Asuntos Migratorios con los siguientes puntos de acuerdo. El que exhorta a informar si una parte del presupuesto extraordinario otorgado a las 50 sedes diplomáticas de Estados Unidos está destinada a subsanar irregularidades laborales que los empleados consulares denuncian. Otro, que exhorta a informar sobre las medidas, acciones y políticas para la atención al tema migratorio. Uno más, que exhorta a informar sobre los avances de la implementación de la reforma a la fracción sexta del artículo 48 de la Ley de Migración. Y otro por el que el Senado de la República refrenda su apoyo a los migrantes de origen mexicano que radican en los Estados Unidos. Uno más, que exhorta a poner especial atención en la situación de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, y otro por el que se solicita diseñar y llevar a cabo una campaña que prevenga cualquier tipo de acto de discriminación con motivo del retorno de las personas migrantes mexicanas. Son todos los dictámenes, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Están a discusión. Ha solicitado el uso de la voz la senadora Laida Sansores. En consecuencia, esta presidencia le concede el uso de la palabra. Es solamente para presentar los dictámenes de la Comisión de Migración, de Asuntos Migratorios. Los voy a presentar en un solo bloque. Hay muchas coincidencias, fueron aprobados por unanimidad en la comisión y creo que no se presta a mayores objeciones. Sin embargo, ya podrían después votarse si usted quiere individualmente. Uno de ellos lo presentamos uno de las senadoras del PRI, donde están exigiendo, piden, bueno, respetuosamente se respete, se protege y se salvaguarde los derechos humanos de los migrantes que están hoy nuestros connacionales en el extranjero y que se respeten los convenios internacionales por parte del Estado mexicano. Nosotros por nuestra parte estamos pidiendo en este punto de acuerdo se nos informe sobre todas las acciones que esté haciendo el gobierno para atender el retorno de los migrantes cuando no sea posible defender sus derechos en el exterior. Creo que de alguna manera han venido funcionarios, alguna parte de estas preguntas están resueltas, pero creemos que esto sigue variando cada día y quisiéramos tener la puntualidad que se ha hecho hasta ahora. Por el otro lado, la senadora Ana Gabriela presentó un cuestionamiento respetuoso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos diga si de esos 1,000 millones de pesos de los que habló el licenciado Videgaray el 28 de febrero, cuando estuvo aquí del 2017, si de ese recurso se va a subsanar las irregularidades laborales que han denunciado empleados en los consulados. Y si no, ¿de qué manera se va a hacer? ¿Con qué recurso? O si es que no se va a subsanar. Entonces, este es otro punto de acuerdo. Otro más que presenta el compañero Benjamín Robles Montoya, en donde pide que se ponga una especial atención a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y sobre todo la atención en la situación de niñas, niños, adolescentes migrantes no acompañados, así como aquellos que sean separados o se encuentren en riesgo de ser separados por sus padres. Esto atendiendo el interés superior del niño, el principio de unidad familiar, en donde está establecido que los estados velarán por el niño y que para que no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos. Tenemos otro punto de acuerdo presentado por los senadores, las y los senadores Blanca Alcalá, Yolanda de la Torre, Marcela Guerra, Armando Ríos Peter, Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo, Gabriela Cuevas, Jesús Casillas, Jorge Toledo, Benjamín Robles, María del Pilar Ortega, Graciela Ortiz y Roberto Albores. Esta es una petición respetuosa, como lo hacen nuestros compañeros senadores, a la CONAPRED,
al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que se diseñe una campaña que prevenga cualquier tipo de discriminación con motivo del retorno voluntario o forzado de las personas migrantes que regresan, facilitando su reintegración y su integración a las comunidades a las que van a llegar nuevamente y en donde serán vistos muchas veces como extraños. Por último, del Partido Acción Nacional, senadores Marcela Torres Peinberg, José de Jesús Santana García, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Sonia Rocha Costa, Sonia Mendoza, Silvia Leticia Martínez y Martelena García Gómez piden al secretario de Gobernación nos informe acerca de la implementación de la reforma al artículo 48 de la fracción sexta de la Ley de Migración. En marzo del 2012, hace 5 años, Acción Nacional impulsó esta reforma al artículo 48, que consiste en que los extranjeros no puedan salir del país si no han cumplido con sus deberes de dar la pensión alimenticia si tienen hijos aquí en México. Sin embargo, no tenemos ningún informe de cómo marcha esta implementación a este artículo y creo que será muy importante la respuesta del secretario de Gobernación. Eso es todo. Muchas gracias, senadora Laida Sansores. Consulto a la Asamblea si alguno de los dictámenes es reservado o desea ser reservado por alguna senadora o señor senador para su discusión en tribuna. En virtud de no haber reserva a los dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse. Consulto. Perdón, senadora Luisa María Calderón, ¿desea hacer uso de la voz? Estamos en una etapa procesal de la aprobación de dictámenes pregunto si hay reservas al respecto de estos dictámenes. De acuerdo, declina la senadora Calderón. Solicito nuevamente a la secretaria, inquiera a la Asamblea si es de aprobarse los dictámenes mencionados. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Si son aprobados los acuerdos, presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de Cultura que contiene punto de acuerdo en torno al reconocimiento del Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen, presidente. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, conforme a la fracción 13 del artículo 2 de su ley orgánica, lo designe como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, oficialice el reconocimiento de esa institución como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas mediante la entrega de un documento oficial y develación de una placa alusiva. Es todo, presidente. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, esta discusión tiene el uso de la tribuna el senador Gerardo Sánchez García para presentar el dictamen. En uso de la voz, el senador Gerardo Sánchez García.
Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. A nombre de mis compañeras y compañeros senadores y el mío propio, sometemos a consideración de este Senado de la República el presente punto de acuerdo a efecto de que el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato sea considerado como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga de Granaditas es un ícono revolucionario independentista por la batalla que se libró allí el 28 de septiembre de 1810 y simboliza, junto con la figura de Hidalgo y otros héroes, la soberanía y libertad de la nación mexicana. El 28 de septiembre de 1810 ocurrió una de las primeras y más importantes batallas de la Guerra de Independencia. Fue la toma de la Alhóndiga de Granaditas, en la que se cubrieron de gloria las armas insurgentes, liberadas por don Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado por Ignacio Allende y Usaga, Juan Aldama, Mariano Abasolo y Mariano Jiménez. Esta significación histórica quedó plasmada en los murales del artista plástico José Chávez Morados en 1955 y 1966, en los que el pintor guanajuatense describió el proceso virreinal hasta su derrumbe. Esas imágenes acentúan el valor cívico, histórico y cultural del inmueble. Por la vocación histórica del edificio, fue inaugurado como museo en junio de 1958. La Alhóndiga de Granaditas alberga actualmente el Museo Regional de Guanajuato. El inmueble es uno de los primeros edificios neoclásicos de México y uno de los más singulares por su sobriedad, elegancia y majestuosidad, aunque es inconcebible que se vaya construyendo para ser granero o alhóndiga. Actualmente, en el Museo Regional de Guanajuato, es decir, en la Alhóndiga de Granaditas, convergen diferentes aspectos de la identidad patrimonial, pues ella concentra nuestra identidad local, regional y nacional. Es una de las joyas de la ciudad histórica de Guanajuato, declarada Patrimonio Mundial, herencia cultural de la humanidad y referente inequívoco de la lucha por la independencia de México. El edificio donde, como sabemos, tuvo lugar una de las batallas más significativas de la Guerra de Independencia. Cuenta con más de 200 años de historia a la que se han referido Lucas Alamán, José María Luis Mora y Fulgencio Vargas, por mencionar algunos en sus textos ya clásicos. La Alhóndiga de Granaditas ha sido granero, fortaleza, cárcel, museo, escenario de eventos diversos y también emblema y punto de referencia para todos los mexicanos. Hoy la Alhóndiga de Granaditas, con toda su connotación histórica, nos ofrece oportunidad de reconocerla desde sus orígenes hasta la actualidad como un símbolo de la historia nacional patria. Por otro lado, proteger y resguardar el patrimonio cultural que albergan los museos debe ser prioridad y de interés público y social, por lo que la participación de las entidades de la sociedad civil en tareas de seguridad y protección del patrimonio cultural reviste innegable importancia, conforme lo establece la Ley sobre Monumentos. En virtud del invaluable acervo que resguarda el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, referente de la historia de nuestro país, dicho recinto cultural debiera contar con la infraestructura, así como con los recursos necesarios para su conservación. Uno de nuestros héroes de la lucha de independencia, don Ignacio Allende, nos dejó para la historia una imagen de la fortaleza de la gente mexicana. Él afirmó: sin importar el tamaño
de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres. Ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Seamos grandes nuevamente con nuestra nación, nuestros monumentos y nuestra memoria histórica. Apoyemos este punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura para que sea considerado el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Sánchez García. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Se aprueban los acuerdos, presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Tenemos ahora la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Turismo con puntos de acuerdo. Están publicados en la Gaceta del día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a los puntos resolutivos de cada uno de ellos. Doy lectura a los resolutivos. Primero, el Senado de la República solicita a las Secretarías de Turismo Federal y de Turismo del Estado de Chiapas informe a esta soberanía el Estado que guarda el proyecto del centro integralmente planeado, sus siglas CIP, Palenque Cascadas de Agua Azul. Segundo, el Senado de la República solicita a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informar los avances de la construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas Palenque en el Estado de Chiapas. Es todo, presidente. Doy lectura al segundo dictamen, perdón, presidente, corrijo. Único, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal a considerar el alto potencial turístico del municipio de Compostela, Nayarit, para ser incluido dentro del programa Pueblos Mágicos. Es todo, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Están los dictámenes a discusión. Tiene el uso de la tribuna el senador Roberto Albores Gleason para referirse al dictamen sobre el proyecto del Centro Integralmente Planeado Palenque Cascadas de Agua Azul. En el uso de la voz, el senador Albores Gleason. Con su permiso, estimado presidente. Chiapas se debate en un círculo vicioso que es necesario remontar. Por un lado, tiene un enorme potencial para el crecimiento con base en el talento de su gente, su pródiga naturaleza y la diversidad cultural de sus pueblos. Por otro, es la entidad que registra el mayor índice de pobreza del país y en la última década la menor tasa de crecimiento económico. Causas estructurales de índoles históricas, culturales y políticas nos explican esta circunstancia para el documento académico o el discurso en la palestra. Pero para quien sufre en Chiapas por los mínimos de salud, alimentación, educación o habitación, esto se relaciona simplemente con una palabra dolorosa: injusticia. Una profunda injusticia que repercute directamente en la base de nuestro federalismo, porque no puede concebirse en México próspero, justo, democrático, si no considera la superación de los rezagos de Chiapas. Es cierto que los primeros que tenemos que esforzarnos en cambiar esta realidad somos los propios chiapanecos, pero nadie en este país también puede soslayar una verdad: la nación está en deuda con Chiapas. En Chiapas estamos preparados con el talento de las y los chiapanecos para transformar nuestra realidad, pero México está obligado a propiciar una sociedad armoniosa, producto de políticas públicas centradas en el bienestar integral de la población, el equilibrio regional, la disminución efectiva de la pobreza, la ampliación de las oportunidades y la búsqueda de fuentes alternativas de crecimiento. Si a Chiapas le va bien, a México le irá mejor. Que no quede duda,
para romper el círculo de pobreza y transformarlo en un círculo benéfico de crecimiento, igualdad y prosperidad, es decir, justicia, es necesario transformar y diversificar la economía chiapaneca. En esta lógica, desde el 2013 propusimos en esta tribuna la creación de zonas económicas especiales que puedan atraer inversiones, generar empleos de calidad y desarrollar cadenas de valor en zonas geográficas delimitadas. Esta propuesta se ha venido materializando gracias a los compromisos decididos de ustedes, amigas y amigos senadores, de los legisladores y del compromiso decidido del gobierno federal, del gobierno estatal, del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Manuel Velasco Cuello. Insistimos que la zona económica especial de Chiapas debe de ser de gran calado. Hemos propuesto que la agencia, la autoridad federal de estas zonas, impulse una zona económica especial de 6 secciones. Dentro de estas, una turística en el centro integralmente planeado de Palenque, Cascadas de Agua Azul, sobre la que hago hincapié. De todos es conocido que una de las mayores aportaciones de Chiapas al conjunto nacional es su enorme riqueza patrimonial, tanto natural como cultural, que se convierte en uno de los mayores potenciales turísticos del país. El turismo es un factor clave de progreso económico y social y representa una de las principales fuentes de empleo en el mundo. En este siglo de conocimiento es uno de los motores más promisorios del desarrollo de la economía. Considerando las estrategias federales, que por cierto habrá que reconocer al gobierno federal que ha impulsado el crecimiento del turismo en nuestro país con resultados muy importantes. Ya nuestro país es el 9º en turismo a nivel internacional. Considerando su diversificación, Chiapas puede convertirse en el nuevo gran desarrollo turístico de México, particularmente tomando en cuenta las corrientes crecientes vinculadas al turismo cultural y al ecoturismo, además de otros rubros especializados. La búsqueda de los turistas de experiencias únicas, diferentes y auténticas quedan plenamente satisfechas en las montañas, en los ríos con sus cascadas, las selvas y los majestuosos monumentos arqueológicos de Chiapas, que en conjunto forman un espacio de paisaje natural y cultural sin parangón en el mundo. Chiapas debe aprovechar su enorme potencial y su riqueza natural inigualable para convertirse en un estado turístico integralmente planeado. Que todo Chiapas conforme un corredor turístico que abarque desde Tapachula hasta Palenque, pasando por Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Cozocuautla, entre muchos otros municipios. Nuestra propuesta va encaminada a 3 acciones de gran importancia. La primera es reactivar el proyecto del Centro Integralmente Planeado de Palenque, Cascadas de Agua Azul, anunciado desde el 2000 como el primero que no es un destino playa, sino como un desarrollo ecoarqueológico. Dicha propuesta contempla a los municipios de Palenque, Catazajá, Chilón, Ocosingo, Salto de Agua y Tumbalá, además de conectar este corredor con otros destinos maravillosos del estado, como Comitán, San Cristóbal y Chiapa de Corzo y la costa. Tenemos que conformar un circuito maya de cultura y de naturaleza de valor incomparable. Ceder el dominio del antiguo aeropuerto de Palenque es la segunda propuesta, que actualmente se encuentra desocupado del gobierno del estado de Chiapas, para que con asesoría del Fondo Nacional del Fomento al Turismo se destine al fortalecimiento de la oferta turística de Palenque y de este centro integralmente planeado. Y tercera propuesta, finalmente, considerar una sección turística en la zona económica especial de Chiapas, en este centro integralmente planeado, que es una deuda de la Federación para una potencia turística que podemos construir en Chiapas. Para finalizar,
amigas y amigos senadores, Chiapas tiene el potencial de ser un estado turístico de clase mundial. Los invitamos y agradezco a mi grupo parlamentario de sumarse a esta propuesta para impulsar juntos nuevas alternativas de desarrollo para Chiapas. Necesitamos cerrar brechas, superar rezagos, generar justicia a millones de chiapanecos. Termino. Es tiempo de retomar la visión monumental de Pacal, señor de Palenque, porque Chiapas merece más empleos, es tiempo de pensar en grande, la exigencia es justa. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Albores Gleason. Corresponde ahora el uso de la palabra a la senadora Hilaria Domínguez Arbizu para referirse al dictamen en torno al municipio de Compostela, Nayarit, para ser incluido dentro del programa Pueblos Mágicos. En uso de la tribuna, la senadora Domínguez Arbizu. Muchas gracias, senador presidente. Estoy muy motivada porque por fin la ilusión, el anhelo y el sueño de muchos de mis paisanos queridos compostelenses del municipio de Compostela van a encontrar eco en esta tribuna más alta de la patria, que es el Senado de la República, para exhortar al secretario de Turismo para que nuestra querida Compostela pueda ser pueblo mágico. En la costa sur del estado de la tierra nayarita cuenta con una población de más de 75,000 habitantes y tiene una superficie de 1,895 kilómetros cuadrados, que representa el 6.76% de la superficie del estado de Nayarit. Las principales actividades económicas del municipio son la pesca, las turísticas en vasta extensión litoral y nuestras amadas playas, a quien invitamos desde nuestra tribuna a todos los mexicanos y a todos los extranjeros que nos hagan el favor de visitarnos. Además cuenta con una gran actividad agrícola y forestal. Es la zona de Chila la más rica, que tiene 3 cosechas al año, las tierras más inmensas en productividad agrícola y ganadera. En lo forestal, y además es el municipio que produce el café arábigo más alto de los 1,000 kilómetros de altura y que compite en estos momentos con los estados y los países de Centro y Suramérica. Y estamos exportándolo, es orgánico nuestro café. El 49% son de uso pecuario. Hay mucho ganado y mucha actividad que se dedica al cultivo y a curtir lo que son las pieles. Es un municipio eminentemente de la charrería mexicana. Compostela es el 7º, Santiago de Compostela es hermano de una parte importante de España, hermano Santiago de Compostela. Es el 7º cantón de Jalisco. En el 1917 nacimos como Estado libre y soberano de Nayarit. Aún en aquel todavía 16 de 1916 éramos el 7º cantón de Jalisco. Correspondíamos al Estado de Jalisco. Al cobrar su libertad y su soberanía, Nayarit queda como Santiago de Compostela. Pero era precisamente la ubicación geográfica y desde ahí, desde ese jirón de Nayarit, venimos a pedir que Compostela tiene sus paisajes naturales, como es Rincón de Guayabitos, Chacala y Los Ayala, su recorrido ecoturístico a la ruta del Juagar, la belleza de la Sierra de Vallejo, de las más espléndidas y hermosas del recorrido de la ruta del Jaguar. Por ahí
habrá de pasar una gran obra extraordinaria que el presidente Enrique Peña Nieto está construyendo para todos los mexicanos, que es de Jala hasta Puerto Vallarta, una autopista que habrá de comunicarnos a Compostela y a Bahía de Banderas junto a Vallarta para poder vivir en el Pacífico lo más bello y hermoso que hay en los litorales naturales. Por eso, hoy, esta tarde, aprecio y agradezco a mi grupo parlamentario y a todas las y los senadores, a la mesa directiva, a los presidentes y vicepresidentes, secretarias y secretarios, esta gran oportunidad de poder poner a solicitud la variedad de la historia, arquitectura y comunal que tiene su arquitectura, lo más bello que podemos encontrar, mágico en Compostela. Vengo a solicitar de su anuencia, su apoyo para que la ciudad de Compostela de nuestro estado de Nayarit se convierta en un pueblo mágico, en donde las y los mexicanos, las y los nayaritas podamos disfrutar de esta naturaleza que la vida y Dios nos dio. Exhortando a la Secretaría de Turismo, a Enrique de la Madrid, que su comprensión y su respaldo, al Ejecutivo Federal, para que Santiago de Compostela del glorioso estado de Nayarit pueda ser pueblo mágico. Muchas gracias por su atención y apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Domínguez Arbizu. Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dos dictámenes de la Comisión de Turismo. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos anteriores. ¿Quiénes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano? ¿Quiénes estén por la negativa, a favor de levantar la mano? Son aprobados los acuerdos, presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobados los acuerdos. Comuníquense. Tenemos enseguida la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Reforma Agraria con puntos de acuerdo. Están publicados en la Gaceta del día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a los puntos resolutivos de cada uno de ellos. Doy lectura a los resolutivos de los dos dictámenes, presidente. Artículo único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Registro Agrario Nacional y al Tribunal Superior Agrario para que realicen una revisión a la resolución presidencial de 1973 sobre el ejido Tenochtitlán, ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila, con la finalidad de aclarar diversas irregularidades cometidas en contra de los ejidatarios, solicitando a su vez que se dé el seguimiento debido e informen a esta soberanía de las acciones realizadas para dar pronta solución al conflicto de mérito. Doy lectura al segundo dictamen. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Michoacán y al Gobierno del Estado de Guerrero a fin de dar pronta y oportuna solución con apego a derecho al conflicto parcelario de los ejidatarios y posesionarios de Santiago Zacatula de la isla de Palma en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación con la finalidad de que intervenga en la solución del conflicto ejidatario de la isla Palma en Lázaro Cárdenas, Michoacán, establecido en la mesa de trabajo en coordinación con los representantes ejidales involucrados, así como con los gobiernos del Estado de Michoacán y Guerrero respectivamente. Tercero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de seguimiento y oportuna resolución a la demanda de garantías de los ejidatarios y posicionarios de Zacatula, Isla La Palma, Lázaro Cárdenas, Michoacán, bajo las solicitudes realizadas las entonces Secretaría de la Reforma Agraria, bajo los conceptos de los números de referencia 8854/FCH y el 573/ENP respecto a las solicitudes de los terrenos nacionales a título gratuito y a título oneroso. Cuarto, se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de realizar una oportuna intervención y exhaustiva investigación ante la posible violación de los derechos humanos en el conflicto de los posesionarios de la isla La Palma en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Quinto, se exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación a fin de pronunciarse y dar oportuno seguimiento ejecutorio respecto al amparo
66/2014 del Juzgado Sexto del Estado de Guerrero. Y sexto, se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Michoacán a respetar la resolución emitida en el amparo 66/2014 del Juzgado Sexto del Distrito en el Estado de Guerrero. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Tiene el uso de la tribuna la senadora Luisa María Calderón Hinojosa para presentar ambos dictámenes. Tierras que ha ido olvidándose desde hace muchísimos años. Uno de ellos lo pidió el senador Ríos Peter y tiene que ver con una tierra en Coahuila, que eran un montón de hectáreas que se le dotaron a un ejido y a la hora de entregárselas no les dieron todas las hectáreas, dejaron unas 1000 y tantas sin repartírselas y en esas 1000 y tantas se instaló una mina. Esa mina ha ido explotando sin dar ningún beneficio a los ejidatarios, han utilizado su carretera, han ahí construido viviendas, más de 300 viviendas, y cuando los ejidatarios han solicitado que se les entreguen sus viviendas, no les han regresado nada, ni haya nada. 1.342 viviendas a una minera que la explota y que no deja nada para los ejidatarios. Estas son las veces que uno dice, ¿y por qué seguimos con la pobreza tan lejana de poderse disminuir? Cuando vemos que no se cumplimentan las instrucciones, las dotaciones de tierra completas que se dejan para una mina, que no dan ningún beneficio, ninguna reciprocidad, ninguna nada para los poseedores de la tierra. E independientemente de que no se han entregado las tierras a los ejidatarios y que no ha cumplido con un amparo, que se han amparado y que no han hecho caso a las autoridades federales de regresarle su tierra, hoy la minera se ampara diciendo que ahí tiene viviendas y ha utilizado hasta su carretera. Además de esto, que sucede hace muchos años, hoy hay un fideicomiso a partir de la reforma energética que guarda ahí recursos de las minas, que ya van en 1.700 y tantos millones, que se tendrían un poco para aminorar el préstamo temporal de la tierra de los comuneros y de los ejidatarios para que hubiera alguna explotación de la tierra mientras se les devolvía. Nada de esto pasa, por eso estamos pidiéndole a la autoridad correspondiente que atienda a esta solicitud del municipio del ejido Tenochtitlan, ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila. Y el otro punto de acuerdo también es un llamado a la SEDATU y nos preocupa muchísimo también, porque la isla de La Palma, todos sabemos, es una tierra que ha estado peleada porque está en el puerto de Lázaro Cárdenas, en uno de los lugares, una de las 4 zonas que el presidente de la República ha determinado como zonas económicas especiales. Y esta zona económica especial se plantará en esa isla de La Palma, que tiene problemas desde 1982. Es una isla que corresponde tanto al estado de Guerrero como al estado de Michoacán, que es ejidataria, cuya tierra se expropió en el 82 y que en el decreto expropiatorio se decía que si en 5 años no se cumplía con el objeto de la expropiación se devolverían las tierras. Pasaron los 5 años, los campesinos volvieron a tomar esa tierra, se supone que se hizo un fideicomiso para el desarrollo rural donde no se ha hecho nada, donde se han ido peleando las tierras, donde hay un amparo, donde SEDATU no ha acudido aún en el mes de enero de este año, no acudió al Tribunal Agrario a dirimir, a defender, a hacer su posición, y hoy resulta que el gobierno del estado ha decretado que son tierras para el desarrollo económico, sin tomar en cuenta que el terreno y este tema de los ejidos y de la posesión de la tierra y de quién es un tema del ámbito federal y que vuelve a dejar, y mucho más preocupación nos da, porque dejan la indefensión a los campesinos, a los posesionarios, a la posibilidad del desarrollo de la tierra en aras hoy del tema económico, porque
es bien fácil decir que ahí se desarrolle una zona económica que todos necesitamos, de la que todos estamos conscientes, pero le deja sentada en un polvorín que es la posesión de la tierra y que es un conflicto que no se puede dirimir con un decreto del Congreso o un decreto del Congreso del Estado a solicitud del gobernador de que esas tierras se dediquen a el desarrollo económico que todos necesitamos. Repito, que tenemos un puerto precioso, el mejor de todo el Pacífico, pero que estará sentado en un polvorín si no interviene la SEDATU, si no interviene el RAN, si no hay un tribunal agrario que pueda dirimir y al que acuda la SEDATU de un lado y la Procuraduría Agraria para poder saber de quién es esa tierra y en su caso que se les pueda dar el beneficio para que la tierra sea ocupada en lo que se pretende, que todos pretendemos, que es el desarrollo económico de toda la zona de Michoacán, de Guerrero y de esa zona del Pacífico que es parte de México y que es parte importante. Por eso estos dos llamados a la SEDATU para que arregle el tema de La Palma y en Coahuila para que arregle el tema de este despojo de los ejidatarios por parte de la mina y que para los ejidatarios no ha habido absolutamente nada en reciprocidad. Le agradezco, presidente, el tiempo que me dio para estos dos puntos de acuerdo. Al contrario, gracias a usted, senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Los dictámenes están a discusión. Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dos dictámenes de la Comisión de Reforma Agraria. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos anteriores. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Son aprobados los acuerdos, presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Recibimos de la Junta de Coordinación Política un acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. Solicito a la Secretaría de cuenta con sus resolutivos. Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo, presidente. Primero, se designa secretaria de la Comisión de Administración a la senadora Alejandra Barrales Magdaleno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en sustitución de la senadora Luz María Beristain Navarrete. Segundo, la senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se integra a la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Tercero, la senadora Hilda Ceballo Llerenas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se integra a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cuarto, el senador Esteban Albarrán Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se integra a la Comisión de Gobernación en sustitución del senador Ismael Hernández de Heras. Quinto, la senadora María Verónica Martínez Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se integra a la Comisión de Gobernación en sustitución de la senadora Graciela Ortiz González. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora secretaria. Está a discusión. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Es aprobado el acuerdo, presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones senatoriales. Comuníquese. Perdón, senadora, sonido en el escaño de la senadora Palafox. Gracias, señor presidente. Parece ser que ya se concluyó la fase de las proposiciones con punto de acuerdo. Presidente, con todo respeto, va relacionado con un punto de acuerdo que para el día de hoy iba a presentar el senador Jesús Casillas Romero y que su servidora lo presenté el día 27 del mes pasado, que tiene que ver precisamente con las campañas de prevención y difusión sobre los incendios forestales. La proposición que yo presenté tiene que ver con el exhorto al Gobierno de la República a través de Zagarpa, Semarnat, Segov y la PGR a revisar y en su caso modificar la norma oficial a fin de aplicar las sanciones severas a quien realice quemas de pastizales no controlados.
el fuego no está teniendo límites, ha arrasado con propiedades, con vidas humanas, con carros, ha provocado accidentes y cada día vemos cerros, tramos muy grandes geográficamente que están corriendo un riesgo, eso sin contar a donde se da el robo de la gasolina y que también dejan ductos abiertos. Por ello quisiera que este punto que propusieron acá se considerara de obvia resolución y rogarle a las comisiones que tienen a su cargo el dictamen que lo agilicen para que sea de pronta resolución en relación con la quema de los pastizales que mucho ha dañado a la ecología de nuestro país. Sí, senadora, me es grato informarle que su proposición de punto de acuerdo fue turnado ya a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La mesa directiva hará un oportuno exhorto a la comisión para que su resolución sea expedita, que sea a la brevedad posible. Sonido en el escaño del senador Casillas. Gracias, presidente, por alusiones. Efectivamente, bueno, como integrante, sí, la senadora me eludió. Como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, me comprometo, senadora, a darle puntual seguimiento a este punto de acuerdo y quisiera llamar su atención porque no es el único asunto. El pasado domingo, en el municipio de Zapopan, en el pulmón más importante, que es el Bosque de la Primavera, concretamente en el Cerro del Tepopote, se generó un incendio forestal de una gran magnitud. Estamos hablando que toda la zona metropolitana de Guadalajara se vio prácticamente inundada por un denso humo provocado a raíz de este incendio que ahí se generó. Esto se deriva, presidente, precisamente de la insensibilidad de quienes ven en estos predios la posibilidad de fraccionar en un lugar donde no se debe. Y por eso el día de mañana, presidente, estaremos presentando un punto de acuerdo para exhortar al municipio de Zapopan, para exhortar al ayuntamiento de Zapopan, para que revierta el cambio de uso de suelo que indebidamente se aprobó en administraciones pasadas para esta zona que debe de ser de vocacionamiento exclusivamente forestal y que fue cambiado en uso mixto habitacional, se pueda revertir. Esas zonas se deben de cuidar, es el principal pulmón y que le da oxígeno a la zona metropolitana de Guadalajara, se encuentra en Zapopan, Jalisco, y ojalá que también este trámite que se le está dando, también de manera inmediata se vaya a la Comisión de Medio Ambiente, porque no podemos seguir tolerando que quienes con un ánimo de voracidad, con un ánimo de sacar provecho económico, pues afecten el patrimonio de todos los mexicanos, aunque se encuentre en Zapopan, pero que es una zona forestal, una zona boscosa, que es la única que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchísimas gracias, presidente. Al contrario, gracias a usted, senador Casillas. Le informo que su proposición con punto de acuerdo también ha sido turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales por cumplirse su segunda ocasión de ser presentado en el registro. Informo a la Asamblea que, sonido en el escaño de la senadora Palafox. Disculpe mi insistencia, solamente yo quise ser muy breve, pero rogarle si se pudiera insertar en el diario de los debates mi intervención, porque no quise hablar solamente de mi estado Tlaxcala, donde hemos tenido infinidad de accidentes. Es un estudio muy completo que espero le sirva a la comisión. Desde luego, senadora, que se obsequia su solicitud y será registrado íntegramente su documento en el diario. Le agradezco, presidente. Al contrario, agradecidos con usted. Informo a la Asamblea que en su reunión de este día, la mesa directiva acordó rectificar el turno del proyecto de decreto para reformar el artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, modificada en el decreto de reforma política publicada el 23 de mayo del año 2014. Esta iniciativa fue presentada el 23 de marzo pasado y su turno rectificado es a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen. Asimismo,
Me permito informar ahora que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al diario de los debates. Se cita a la siguiente sesión ordinaria para el próximo jueves 6 de abril a las 11 horas. Se levanta la sesión.